semana te cuento sobre el mexicano que descubrió propiedades en el agave, los diputados que regresaron nada más para cobrar, el legislador que utilizó el erario para adelgazar, la ley antimemes y, claro, las declaraciones de Donald Trump. Empezamos con buenas noticias. En la prepa, una de las formas de experimentar los efectos del agave era con una paloma o un tequila derecho, pero jóvenes como Alan Alexis Heredia Cepeda, estudiante mexicano de Prepa Ibero, lo hizo de una forma diferente. En sus clases de química, donde con el apoyo de sus profesores descubrió que en el agave de esta bebida existen compuestos que combaten la formación de células cancerígenas. ¡Salud por eso! Con el fin que su proyecto científico ayude a la sociedad, Alan, junto con sus profesores, pretende dar un uso a los desperdicios del agave, que por cierto, al año se producen 120,000 toneladas en México, y a partir de esta obtener sustancias benéficas para la salud de las personas. Esta noticia contrasta con la declaración reciente del Papa Francisco, quien dijera: la tierra, nuestra casa, se está convirtiendo cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Puede ser que con ayuda de la ciencia podamos hacer un lugar mejor. No le pierdan la pista a este joven que este próximo 7 de julio participará con esta hazaña en el concurso de ciencia y tecnología en la línea de Google Science Fair, que anunciará a los 90 proyectos finalistas ese día. Y bueno, en más temas de basura orgánica y apenas una semana después de las elecciones, el portal quiencompro.com reveló que 7 diputados federales que solicitaron licencia para buscar otros cargos de elección popular y ganaron, se dieron el lujo de regresar a ocupar sus lugares para seguir cobrando. Y si te preguntas quiénes son, aquí la lista. Alfredo Zamora García no fue elegido por voto directo, pero aseguró hueso como plurinominal. También Máximo Otón Sayas y Ricardo Villarreal García, quienes saltaron a la fama por aparecer en el video de varios legisladores panistas en una fiesta con bailarinas exóticas. Ahora entendemos para qué regresaron a cobrar. Por su parte, Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Everardo Nava Gómez y María Rebeca Terán Guevara, quienes compitieron por cargos en sus respectivos estados por la alianza PRI-Verde Nueva Alianza. Y Óscar Bautista Villegas, quien durante las elecciones de 2012 aseguró que había comprado un satélite para comprobar que los pobladores de Guadalcázar votarían por él. La 62 legislatura termina oficialmente el 31 de agosto, por lo tanto cada diputado que se reincorpore a sus actividades recibirá un pago de 395,914 pesos por 2 meses y 20 días de trabajo. En total, solo por su salario, los 7 diputados recibirán en conjunto casi 3 millones de pesos. Con eso bien pueden comprar una buena dosis de vergüenza que bastante falta les hace. Cuando imaginamos a un funcionario vividor del presupuesto público, nos viene a la mente una persona desaliñada, muy pasada de peso y muy poco preocupada por su salud. Sin embargo, esto no siempre es así. Al menos no en Río Verde, San Luis Potosí, en donde el regidor Jafet del Castillo se le hizo fácil combatir su obesidad con tratamiento a base de medicamentos debidamente recetados por un especialista. Pero bueno, ¿y eso qué problema tiene? Ninguno en realidad. Si no fuera porque tanto los medicamentos como los honorarios del médico fueron cargados al municipio. Vaya manera de adelgazar, pero el presupuesto público. Y en una muestra más de la gran creatividad legislativa de nuestros políticos, esta semana se dio a conocer la famosa ley antimemes. Sí, antimemes, propuesta por la diputada suplente del Partido Verde, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, quien presentó en el Congreso de Sonora una ley contra la publicación de memes o cualquier información en redes sociales que pudiera ser considerada como difamación. ¿Cómo habrá llegado a la conclusión de proponer esta iniciativa antes de los problemas sociales e inseguridad que se vive en el estado? Quizá fue una broma que le jugaron a la diputada sus propios asesores o simplemente ingenuidad, pues solo unos instantes después de darse a conocer la noticia, le llovieron memes en respuesta en las redes sociales. Seguramente te enteraste sobre las declaraciones que el magnate estadounidense Donald Trump arremetiera contra nosotros, los mexicanos, en donde en un arranque de penosa sinceridad reveló lo que piensa del pueblo de México y nuestros paisanos inmigrantes al decir: ellos están enviando a gente que tiene muchos problemas y están trayendo esos problemas con ellos. Están trayendo drogas, crimen, son violadores y algunos asumo son gente buena. Todo esto se dio una vez que se diera a conocer las intenciones del multimillonario dueño de Miss Universo por postularse como candidato presidencial en las próximas elecciones estadounidenses.
¿Te imaginas cuántos inmigrantes mexicanos y familiares legales están listos para no votar por él? Realmente vergonzosa la declaración del señor Trump, quien fuera señalado por Jorge Durán del Latin American Migration Project como la representación de la riqueza material y la pobreza como ser humano. Espero que te haya gustado este video y si es así, dale pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal porque es muy importante y también síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales. En este momento creamos una dinámica para generar nuevos contenidos, entonces te invito a que entres a www.mientrastantoenmexico.mx o a través de nuestras diferentes redes sociales, cheques las publicaciones y nos cuentes qué contenidos quieres ver y conocer. Entonces, también vamos a cambiar los horarios de los videos, vamos a tener video todos los lunes y todos los jueves, así que este jueves hay un nuevo video con Estefanía, no te lo pierdas. Máximo Otón Rayas Sayas. También Máximo Otón Rayas Sayas. Municipio. Vaya manera de adelgazar. Declaraciones que el magnate estadounidense